Buenas noches. Placer dar la bienvenida a Conversando con Humberto, hoy jueves, clase de maestro, lección de escuela sabática. Bienvenidos. Yo hice un programa esta semana y luego no volví más, martes y miércoles. La gripe andaba buscándome, me perseguía. Gracias a Dios pude evadirla un poco. Me tranqué aquí, está bien frío. Y así pude evadirla, aunque todavía no estoy escapo. Bienvenidos a nuestra clase de escuela sabática. Oramos. Señor y Dios, gracias por la bendición de poder contar contigo, de que nos acompañas en nuestras luchas, nos levantas cuando caemos, provees para nosotros también. Danos sabiduría e inteligencia de lo alto al exponer el resumen de la lección de escuela sabática. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, al paso que vamos ya el año se está terminando. El trimestre también. La lección de esta semana es sumamente interesante. Me da nostalgia. Me siento nostálgico cuando leo esta lección. ¿Por qué? Porque los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Josué muestran a un Josué ya con años encima. Claro que para esa fecha Moisés murió cuando tenía 120 años y ni se le oscureció la vista, tampoco le estaba cayendo arriba la soldera y tampoco había perdido fuerzas. Pero ya cuando tenía 110 años, Josué parece que estaba viejo ya. Habían caído los años encima. Recuerden que Josué venía de Egipto, nació en Egipto. Se tiró los 40 años en el desierto. O sea, él salió de 40 años de Egipto, pasó 40 años en el desierto y luego dirigió toda la campaña de conquista, de la parte que se conquistó de Canaán, y también dirigió la campaña contra Sehón y Og, porque Moisés era el ideólogo, Moisés era el legislador, pero el guerrero era Josué. El caso es que luego de haber conquistado la tierra, de haber repartido la tierra, Josué se va a vivir a Timnat-Sera, que es lo que le respondió. Fue la tierra que se le asignó a Josué. Y a mí me gusta pensar en Josué como alguien que está, como dijo el escritor del libro creo que de Crónicas, que dijo que cuando Salomón, Israel vivía debajo de su parra y debajo de su higuera, mostrando un cuadro bucólico, de tranquilidad bucólica, en el cual todo el mundo estaba tranquilo, pacífico, trabajaban, se iban a su casa, iban a sus fiestas, 3 veces al año se presentará delante de mí todo hombre, en fin. Y Josué estaba en ese estado, tranquilo, debajo de su parra, debajo de su higuera. Pero él estaba reconsiderando. Imagino que reconsideró lo que fue su vida, su impacto como persona en la vida, porque tú no vives solamente para comer mangú, arroz y habichuela. Tú no vives solamente para eso, aunque es bueno comer eso. Pero tú no vives para eso, tú vives para algo. Tu vida tiene un propósito. Tu vida debe impactar positivamente a los demás con el evangelio, con tu conducta, con todo lo que tú haces. Nadie vive para sí, como decía John Donne. Nadie vive para sí. Ningún hombre es una isla en sí mismo. Josué no lo fue. Así que Josué decide, después del 22, cuando vimos el asunto del altar, cuando Rubén, Gad y la media tribu de Manasés cruzaron, realmente ese capítulo comenzó, recuerdan, la semana pasada, comenzó con Josué arengando a Rubén y a Gad de la media tribu de Manasés, que ya regresaban a su tierra, después de haber pasado entre 5 y 8 años peleando
junto con sus hermanos de las 9 tribus y media, para conquistar la tierra. Bien, entonces, luego de eso, Josué debía tener, cuando eso sucedió, 88 años por ahí. Pero ahora nos encontramos con un Josué que después de los 88 años ya vivió 22 años más de vida. Tiene más edad. Y entonces él se sienta, llama a todos los líderes. Esposa Odette Mato, muy bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias de corazón. Entonces él llama a todos los líderes, los cita. Seguramente los citó en el santuario donde estaba la tienda, el tabernáculo. Y se reunió con ellos ahí, con los líderes de Israel, los príncipes. Los príncipes de tribu, los capitanes de 1000, de centenas y cosas así, los reunió. Y comenzó a hacer un repaso de todo lo que Dios había hecho con ellos. Así que ustedes recordarán que cuando comienza el libro de Josué, se produce un cambio generacional. La generación de Moisés entrega el liderazgo a la generación de Josué. Me acuerda un video que publicó hoy en Facebook el pastor Efraín Velázquez, hablando de Juan. El predicador estaba hablando de Juan el Bautista, que dice, a él le conviene crecer, hablando de Jesucristo, y a mí me conviene menguar. Y realmente es así. Siempre hay otras personas que están alrededor de nuestras vidas que necesitan crecer. Y muchas veces nosotros nos aferramos a los cargos y a las posiciones hasta que nos morimos. Y nos sacan muertos porque no renunciamos. En el caso de Josué entonces había recibido un cambio generacional recibió el liderazgo cuando Moisés subió al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Ahí, cuando Moisés subió, Dios encargó a Josué del liderazgo. Y ahora Josué traspasaba el liderazgo a la siguiente generación. Una generación que no había nacido en Egipto. Tenían una experiencia totalmente diferente. Posiblemente muchos de ellos sí habían nacido. Todo el que tenía menos de 20 años cuando salieron. Fernando González, muy bienvenido. Una buena parte de ellos había nacido en Egipto, los que tenían de 20 años para abajo. Pero otra parte, los que tenían alrededor de 40 años, habían nacido en el desierto. Que tenían 30, de 20, 25, 30. Toda esa gente había nacido en el desierto. Así que había una generación nueva que estaba al frente. Y Josué no solamente traspasa el mando, él también comienza a hacer recomendaciones. El discurso de Josué pasa a hacer referencia a sí mismo. El discurso de Josué pasa de hacer referencia a sí mismo a dirigirse a su audiencia, la cual debe continuar la misión encomendada por Dios. Y Josué les explica claramente a esa gente que la conquista de Canaán fue posible únicamente por la intervención divina. Josué no tenía poder para detener el sol sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón. No tenía fuerza para eso. Dios fue quien hizo eso, quien detuvo el sol en Gabaón. Y Dios también fue quien envió las avispas. Dios fue quien derribó las murallas de Jericó. O sea, es Dios quien hace eso. En el capítulo 22 se subraya que uno de los temas principales de todo el libro, la fidelidad, en él se subraya uno de los principales temas principales del libro, la fidelidad del pacto de Yahvé, que cumple las promesas y los juramentos que hizo a los antepasados. Y es bueno recordar aquí los pactos. Dios es un Dios de pacto. Lo dicen en muchas canciones cristianas, Dios de pacto. Dios hizo pacto con Adán. ¿Ustedes recuerdan? Lo hizo, un pacto con Adán. Le entregó la tierra. Luego Dios hizo pacto con Noé en el diluvio. Luego Dios hizo el pacto abrahámico, el pacto con Abraham. Dios, en todas esas circunstancias, Dios cumplió su pacto.
Luego hizo el pacto mosaico en el Sinaí. Dios hizo un pacto con Israel como nación. Anterior, el pacto con Adán fue individual. El pacto con Noé también. El pacto con Abraham también. Pero el pacto mosaico ya no fue con un individuo específicamente, fue con una nación. Y luego vino el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David, diciéndole que de su descendencia iba a nacer el Mesías. Esos fueron los pactos. Entonces, Josué le está recordando al pueblo que no fue porque ellos eran fuertes ni todo eso, que ellos habían conquistado la tierra. Ellos habían hecho su parte. Ellos habían luchado, peleado, se habían esforzado y todo eso habían hecho. Pero realmente quien le entregó la tierra fue Dios. Y aquí hay algo que yo quiero resaltar. Lo resalta también el autor. Como explica Brueggemann, el pacto es tanto completamente generoso como completamente exigente. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ustedes recordarán en Éxodo capítulo 14, cuando Dios saca a Israel de Egipto, Israel lo que tuvo fue que aceptar la bendición de Dios. Puso la sangre en los dinteles de su casa para que no murieran sus primogénitos. No porque no iban a salir de Egipto, sino para que sus primogénitos no murieran como murieron los primogénitos de los egipcios. O sea, ellos recibieron la bendición divina de la libertad sin ellos hacer nada para recibirla, porque nadie merece nada. Entonces, en ese sentido, ellos recibieron la bendición. Sin embargo, la bendición, aunque no te demanda algo para recibirla, genera obediencia. Vamos a decirle así, genera. La obediencia de Israel es una respuesta de amor al amor desinteresado. Perdón. La obediencia de Israel es una respuesta de amor al amor desinteresado de Dios, con el objetivo de vivir de acuerdo con su voluntad y sus intenciones. O sea, yo no obedezco para ser salvo. Yo no obedezco. Yo publiqué hoy en Facebook también. Estoy haciendo un estudio sobre algunos temas. Y hay un tema del que está en el camino a Cristo que dice que toda la obediencia nuestra no es suficiente para darnos la salvación. Absolutamente, no es suficiente. Por gracia soy salvo. Y eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. La obediencia nuestra no es una obediencia retributiva para ganar algo, ni transaccional. No. Es una respuesta de amor. Yo te amo, yo te sirvo. Yo quiero que estés contento, que seas feliz. Mi obediencia alegra a Dios. Del mismo modo, para los cristianos, obedecer los mandamientos de Dios no es una forma de ganarse la gracia o la salvación, la cual solo se obtiene a través de la obra redentora de Jesucristo. En cambio, es la respuesta de un corazón transformado por la fe, el amor y la esperanza. Eso es lo que hace, por eso es la obediencia. Y la obediencia es importante, porque la ley de los 10 mandamientos señala el pecado. Si tú vives pecando y decides hacer del pecado tu forma de vida, no vas a poder vivir con Dios para siempre, porque te acostumbraste a vivir completamente el pecado. Entonces, el éxito de Israel se debe únicamente a la iniciativa y a la fidelidad de Dios. Y eso es importante tenerlo en cuenta. El éxito de Israel es un resultado de la iniciativa y la fidelidad de Dios. Hay otra cosa. Ciertamente, voy a leer aquí, en este contexto, la recompensa por la obediencia se consideran resultados naturales del pacto. El mismo Dios que ofrece la gracia también administra justicia. Y acuérdense que en el monte Gerizim y en el monte Ebal estaban las bendiciones y las maldiciones. Y las maldiciones se establecían claramente: espada, peste y hambre. Eso establecía las maldiciones. Sin embargo, hay muchas veces que nos suceden cosas malas, cosas terribles nos suceden,
que no son resultado de una acción divina. No es que Dios nos está castigando o que el juicio divino está sobre nosotros. Es que en este mundo suceden cosas malas. Hay terremotos, hay maremotos, hay muchísimas cosas de la naturaleza que nos afectan directamente y enfermedades que nos caen que no necesariamente son el resultado de una vida desordenada, sino que el mal ocurre en esta tierra porque este es un mundo influenciado por Satanás. Y esas cosas suceden, resultan. Entonces, ciertamente que las victorias se produjeron, no se produjeron por su fuerza o su estrategia, sino con la ayuda de Dios, pero ellos también participaron activamente en obtener esa victoria. Entonces hay otro texto aquí que quiero leer que me interesa. La salvación no es un proceso en el que nos repartimos las contribuciones con Dios en proporción a nuestra capacidad. No, la salvación es solo por gracia, es un regalo de Dios. Ahora yo le respondo a Dios con amor porque es el resultado natural, de saber que he sido salvado. Por otro lado, Dios pone límites claros a la relación. Y pone límites claros a la relación de pacto con Él porque Él quiere que el pacto se mantenga. ¿A qué me refiero? Dios pone límites a las relaciones, a algunas relaciones, porque tal y como vimos en la historia de Israel, que Josué se los advirtió en esa reunión que hizo, se los advirtió claramente. Las relaciones muy estrechas con gente que están completamente lejos de Dios pueden ser problemáticas. Y se vio en Israel, se casaron, hicieron negocios, participaron, y al final las relaciones, como el culto a Baal y a Astarte era más atractivo carnalmente por la música, la comida, el sexo desenfrenado y todo eso. Entonces Israel terminó yéndose por ahí, se apartó de Dios, pecó y en el año 722, lo he dicho tantas veces ya que no vale la pena decirlo más, al final los asirios se llevaron las 10 tribus del norte y a partir del año 605 Nabucodonosor comenzó a llevarse a Judá y a Benjamín. ¿Por qué? Porque se apartaron de Dios, se olvidaron de Él y comenzaron a vivir como vivían los cananeos. Los cananeos, de quienes Dios le dijo a Abraham que todavía no había llegado al colmo la maldad del amorreo, del cananeo. Entonces, ellos incurrieron en lo mismo y la justicia de Dios tuvo que ir detrás de ellos, porque Dios anda detrás del pecado para exterminarlo. No del pecador, del pecado. Pero cuando el pecador se asimila completamente con el pecado, entonces su conciencia se endurece y queda fuera. Entonces, Dios pone límites muy claros para que nosotros nos acerquemos más a Él que a lo que nos aleja de Él. Y eso es fundamental que lo resaltemos en la lección de este sábado. Y también Josué se refiere claramente a la idolatría. De hecho, en Tercera de Juan termina el apóstol diciéndole a quien le escribió, a Gallo, al anciano Gallo, le escribió diciéndole: apártense de toda idolatría, apártense de todo eso. A Dios le molesta, le duele sumamente eso de la idolatría. Entonces, en el contexto de las advertencias contra la idolatría, Josué se refiere a la ira del Señor. La ira de Dios se manifiesta sobre todo en justicia y maldad de los hombres. Imagínense si Dios no iba a estar airado cuando alguien tomaba, un israelita tomaba a su hijo pequeño, recién nacido de un mes, e iba y lo quemaba delante de Moloc. Eso es maldad, es injusticia. Y por eso Dios los terminó sacando de la tierra prometida. Israel conocía muy claramente lo que era la ira de Dios. Lo conoció, lo vio en las 10 plagas en Egipto, lo vio también en el Mar Rojo, cuando el ejército egipcio fue hundido, lo vio también sobre ellos mismos las veces que se rebelaron en el desierto. O sea, no era para Israel extraña la ira de Dios. Sin embargo, las generaciones sucesivas, posteriores, las que siguieron, como no vivieron eso y nadie se lo estaba contando, que ese es uno de los problemas nuestros, que no contamos, no decimos
a los que vienen detrás de nosotros, no les enseñamos, pues entonces ellos incurrieron en todo eso y recibieron la ira de Dios. Entonces, Josué llama de manera constante a mantenernos cerca de Dios. Entonces yo lo añado, a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, de ir al templo, y también llama a mantener una relación estrecha con Dios. Alberto de Prader, lo vi por ahí. Bienvenido, muchas gracias. Entonces, Israel vivió las bendiciones. Israel no tuvo que obedecer para que Dios lo sacara de Egipto. Los egipcios los echaron. Y también recibió las bendiciones del maná y de todo eso. O sea, fue protegido. Participó activamente en la conquista de Canaán. No solamente de la parte oeste al río, sino también que recibió la bendición en la parte este. Así que Josué, ya viejo, muy viejo, poco antes de morir, se sentó a pensar en qué había sido su vida. Entonces yo te invito en esta noche a pensar qué ha sido tu vida, cuál ha sido tu contribución. O sea, no se puede vivir solamente para comer mangú, que a mí me encanta. No se puede vivir solamente para comer arroz y habichuela, hay que contribuir. Seguramente que Josué pensó en eso. Josué pensó en su vida, pero también pensó en lo que pasaría después de él. Así que llamó, como les dije al principio, a todos los líderes de la nación, los llamó y conversó con ellos sobre lo que Dios había hecho, sobre lo que Dios estaba haciendo y sobre lo que Dios iba a hacer. Y los llamó a recordarse de Dios, a recordar todo lo que Dios había hecho. Y les dijo cómo permanecer fieles y firmes para no ser arrastrados por la ola. Para no ser arrastrados por la ola de pecado y de inmoralidad, que después al fin los alcanzó porque ellos se olvidaron de Dios. Así que muchas gracias. Yo creo que esto es muy interesante para enseñarlo este sábado, muy interesante para conversarlo con los miembros de nuestras clases de escuela sabática. Stephanie Lundi, bienvenida, muchas gracias. Si me permiten, oramos y terminamos porque yo creo que hasta me pasé. Señor y Dios, muchas gracias por esta lección de escuela sabática. Al reconsiderar lo que ha sido nuestras vidas, al reconsiderar lo que ha sido mi vida mirando al pasado, te doy gracias porque has estado conmigo, incluso en los momentos más difíciles, que han habido muchísimos, no solamente espirituales, emocionales, sino también económicos y de todo tipo. Te doy las gracias porque hasta aquí me has conducido, Señor, y has hecho provisión de bendición. Continúa dirigiendo a tu pueblo, a tu iglesia. Y en medio de las situaciones adversas que el mundo vive ahora, económicas, políticas, morales, permítenos contar contigo, aferrarnos a ti y que te busquemos de manera constante. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Pasen buenas noches.